Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy día realizaremos un video tutorial sobre cómo calificar una tarea en Blackboard. Como ya lo hemos visto en videos anteriores, sabemos cómo ingresar a nuestra plataforma. Una vez que hemos ingresado a nuestra plataforma, aparecerán nuestros cursos en nuestra plataforma, ¿cierto? Y yo de los cursos que tengo vigente, en este caso tengo una tarea en el curso de ofimática, la cual estoy señalando con el cursor. Y en esta tarea, en este curso, perdón, de ofimática, lo que haremos será calificar una tarea. Entonces, pinchamos en el curso. Yo tengo una tarea puesta para los estudiantes que, como es ofimática, consiste en generar un currículum por competencias, el cual debo evaluar. Por ende, los estudiantes en una hoja en Word tienen que confeccionarme el currículum y adjuntarlo en PDF al, a la plataforma Blackboard. Entonces, esa tarea está en la semana 1 de clases, ¿cierto? Entonces, para ella voy a desplegar en el botón de la flechita hacia abajo, ¿cierto? En expandir, en el botón expandir. Y voy a ver que en este lugar, ¿cierto? Tengo, bueno, la guía de aprendizaje, el programa, la clase, ¿cierto? Y tengo una tarea que es el currículum por competencia, donde me aparece esta mochilita, ¿cierto? De color verde. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pincho la tarea, ¿cierto? Hago un clic sobre la tarea, se me va a desplegar el contenido de la tarea, ¿cierto? Y aquí están las reglas de confección del currículum, por ende en la clase correspondiente estaba el formato en PDF. Aquí se dejan las reglas, cosa que el estudiante cuando adjunte el archivo siempre vea las reglas de confección del currículum. Entonces, ¿cómo veo en este momento para comenzar a calificar las tareas? Me dirijo a la parte derecha superior y voy a fijarme que en esta flecha encuentro que del total de estudiantes tengo 6 entregas hasta el momento, porque la tarea vence el 10 del 5. Si ustedes se fijan, esta tarea está con 2 intentos, con la finalidad de que el último intento es calificado y el resto de los intentos son retroalimentados para el estudiante. Y ahí vamos a ver, cuando ingresemos a calificar, cómo se retroalimentan el estudiante. Entonces lo que hacemos es pinchar ya sea en las 6, donde dice 6 entregas, o en la flecha del costado que nos lleva a una ventana en el costado derecho. Si pincho la flecha en ese lugar, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Voy a ver el listado de los estudiantes y aquí en este momento voy a ir viendo, por ejemplo, María José Albarrán, ¿cierto? Tiene un intento, Valeria, Johans, ¿cierto? Y Constanza, Claudio han ingresado un intento para su calificación. Por el momento la calificación aparece en color aquí cuando yo la coloco. Entonces quiero calificar ese intento de María José Albarrán, ¿cierto? Pincho aquí y ¿qué va a suceder? Me va a llevar a esta ventana, ¿cierto? A un costado derecho, ¿cierto? Donde todavía no tiene la calificación final porque los intentos el intento 1 y el intento 2 se van a sumar aquí y por ende el último intento es calificado y eso me va a dar la calificación final. Como este es un primer intento, yo pincho donde dice intento, ¿cierto? Y esto me va a llevar automáticamente al archivo que la estudiante subió. ¿Ok? Entonces me dice intento número 1. Entonces al estudiante, perdón, aquí aparecen las reglas del juego y aquí aparece el archivo que ella subió. Se genera este box o cuadrado que principalmente nos muestra a nosotros el texto que la estudiante subió en formato PDF, ¿cierto? Entonces, si yo quiero comentar los aspectos formales del documento, tengo estos dos botones aquí para agregar etiquetas y rayar contenido y hacer comentarios. Si quiero comentar retroalimentar de forma general, tengo que dirigirme aquí al botoncito del símbolo más encuadradito. ¿Y qué va a suceder cuando yo pincho ahí? Se abren los comentarios para el estudiante. Entonces, los comentarios para el estudiante podrían ser, por ejemplo, estimada María José, ¿cierto? Muy
bueno tu trabajo. María José, muy bueno tu trabajo. Y ahí, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a tener en la ventana superior es que nos da la opción de colocar el título encabezado de una forma, ¿cierto? Colocar el tipo de letra, ya sea negrita, cursiva, subrayado. Colocar viñetas, ¿cierto? Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, estimada María José, debes corregir este y este y este punto, podemos tener la opción. A su vez también podemos insertar una grabación, por ejemplo, en Colabore. Podemos hacer una grabación en Colabore hacia el estudiante de retroalimentación y si la agregamos a ella. Podemos insertar fórmulas, archivos, ciertos videos de la web, etcétera. Podemos adjuntar todos estos recursos para que mejoren los estudiantes en cada uno. Si fuera lo que nosotros estuviéramos corrigiendo fuera un proyecto final, podemos hacer una retroalimentación aquí a través de Collaborate en video, ¿cierto? Para que los estudiantes vean nuestros comentarios en video relativos al informe. Y una vez que estamos de acuerdo, guardamos y eso le va a aparecer al estudiante como la retroalimentación global de su trabajo. Si nosotros queremos realizar una retroalimentación, por ende pinchamos guardar y queda grabada la sesión. Pero en mi caso no lo voy a guardar, ¿cierto? Porque tengo que calificar el trabajo. Y aquí en este caso, 3 puntitos, si pinchamos 3 puntitos tenemos editar comentarios o eliminar el intento del estudiante. Más abajo, una vez que se ha abierto esta ventana, este cuadrito o box, aquí nos da acceso principalmente a 2 herramientas que son las herramientas cuando yo pincho las etiquetas, ¿cierto? Debo colocarme donde quiera, por ejemplo, en el documento, hay un perfil y voy a agregar un comentario, tal cual nosotros agregamos comentarios en Word, por ejemplo. Estimada María José, falta un tilde en perfil. Y así, ¿cierto? Yo voy a seleccionar el botón, por ejemplo, si fuera el caso, yo voy a colocar el botón de publicar, ¿cierto? Y va a aparecer el comentario. Siempre va a quedar un comentario asociado y el estudiante va a poder verlo en ese punto. ¿Ok? Si asociado a eso yo quisiera, por ejemplo, agregar una línea y esa en un comentario, tendría que volver a cerrar la ventana, ¿cierto? Pinchar el lapicito, ¿cierto? Por ejemplo, rayar Jiménez. Y ahí colocamos listo. Y colocamos nuestra etiqueta ahí en Jiménez y colocamos el texto, por ejemplo, que nosotros queremos publicar al estudiante. ¿Ok? Y siempre van a aparecer todos los comentarios. Entonces el estudiante va a pinchar el comentario en la etiqueta y se va a explicar. Aquí va a aparecer el comentario que el profesor le hizo o la retroalimentación. Y una vez que tenemos todo esto, ¿cierto? Podemos colocarle la nota y automáticamente eso se envía y se guarda hacia la estudiante. Entonces, ¿qué va a suceder en la parte superior derecha? Si ustedes se fijan, me va a mostrar en este caso me muestra Blackboard que cuando yo pincho, ¿cuál es el próximo estudiante a calificar? Principalmente me va a mostrar los intentos que han hecho los estudiantes. Los estudiantes que no han asignado no figuran en calificaciones, sino que automáticamente me muestra los estudiantes que sí han cargado. Porque, por ejemplo, saltamos acá y acá podemos ver cuando se forma el archivo PDF aquí del estudiante que aparece el archivo, por ejemplo, de Valeria Canullo. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a ir saltando y viendo cada una de las calificaciones de los estudiantes y en este caso la primera. Si cerramos esta calificación, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, que los estudiantes ya están calificados, ¿cierto? En este caso no tenemos ninguno para calificar, no tenemos ninguna. Acá los puedo filtrar, ¿cierto? Y puedo buscar los que necesitan calificación o todos los estados.
puedo filtrar por un nombre de algún estudiante en particular. Si tuviera más de 25 estudiantes, los puedo ver 25, 50 y 100. Cerramos esta ventana, ¿cierto? Vamos a ver otro curso, otra tarea, para que ustedes se fijen cómo queda y cómo aparece el tema. Por ejemplo, veamos gestión tecnológica, que también en gestión tecnológica estamos solicitando un currículum, ¿cierto?, por competencia. Pinchemos el taller de currículum por competencias, ¿cierto? Y veamos aquí, tengo 3 entregas solamente, ¿cierto? Y aquí tengo una calificada ya, ¿cierto? Si ustedes se fijan, así va a aparecer. Va a aparecer un intento, que también eran de los dos, ¿cierto? Este tiene nota 7 del estudiante, ya fue retroalimentada, pero yo decido cuándo la publico. Entonces, para que el estudiante la vea en su plataforma, yo debo presionar este botón publicar, ¿cierto? Y como este era un intento pendiente, yo le pongo publicar. Desea publicar la calificación para el estudiante, usted publica la calificación y al aparecer publicado, ya vamos a ver que esa calificación le llega al estudiante un correito para que ella pueda ver. Así se desarrolla la retroalimentación o la calificación cuando se desarrolla una tarea. Ahora nosotros, si queremos ver, por ejemplo, nosotros nos vamos al libro, por ejemplo, queremos o tenemos la duda y queremos ver dentro del libro de asistencia quiénes han estado asistiendo a nuestro curso, ¿cierto? En nuestro costado izquierdo, ¿cierto? Nos tenemos que ir al icono de asistencia, ¿cierto? Que es el quinto de arriba abajo por el costado izquierdo. Pinchamos asistencia, ¿cierto? Si es que hemos estado pasando la asistencia. Aquí nos va siempre a mostrar por defecto la asistencia en el día de hoy. ¿Ok? Siempre nos muestra la asistencia en el día de hoy. Pero en la parte superior derecha vamos a tener la rueda de opciones, ¿cierto? Los ajustes. Y cuando yo pincho aquí son las actividades presenciales y en qué porcentaje las voy a calificar. Pero a su vez, si yo pincho en la opción general, ¿qué significa eso? Significa que voy a ir viendo toda la asistencia que tienen los estudiantes, ¿cierto? Y aquí en la parte superior me dice 3 estudiantes con asistencia perfecta, 100% promedio de la asistencia, por ejemplo, para un estudiante en particular, y me va calculando los promedios de asistencia y va viendo con las fechas establecidas, tanto el día que consulto en la asistencia como el día correspondiente. Si yo quisiera exportar esta lista para tener en Excel esta lista, debo pinchar en este botón que tengo acá, y si ustedes lo dejan ahí un momento o lo mueven, ¿cierto? Va a arrojar una etiqueta que nos dice exportar. Cuando pinchamos exportar, nos genera un archivo, por ejemplo, que tiene el nombre del curso, exportar al día de hoy, pero si ustedes se fijan, no lo exporta como archivo Excel, sino que lo importa con .scsv corta. Yo guardo este archivo, ¿cierto? Y se darán cuenta que este archivo está presente acá en el Excel, y cuando lo abro en Excel, esto es lo que se ve, porque el SSV es un archivo separado por comas. Entonces, así no me sirve mucho. ¿Qué significa un SSV? Es un archivo separado por comas y las columnas las separa por comas. ¿Qué debo hacer para que este archivo sea en un formato Excel completamente legible? En el mismo Excel debo dirigirme a la pestaña acá en la cinta de opciones en datos, ¿cierto? Con el archivo abierto, pincho donde dice obtener datos y aquí se despliega un menú, ¿cierto? Para cualquier Office y me va a preguntar desde el archivo, ¿desde qué archivo? Y aquí tiene el desde texto o CSV. Si yo pincho desde texto o CSV, va a empezar a trabajar el Excel, ¿cierto? Me va a decir, ¿dónde quieres guardar el archivo? Entonces yo lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, ¿cierto? Yo voy a guardar el archivo en el escritorio. Ok. En el escritorio, ¿cierto? ¿Qué va a suceder una vez que he descargado el archivo, ¿cierto? Y lo he guardado y lo he descargado. El archivo que tenemos aquí, fíjense. Entonces, nuevamente, obtener datos desde un archivo, desde texto OSB.
¿cierto? Busco en el escritorio donde estaba mi archivo y vamos a encontrar que en este lugar me aparece el archivo con el nombre. ¿Ven? Entonces le coloco importar, va a empezar a trabajar y me va a consultar, ¿cierto? Automáticamente por defecto yo debo trabajar con esa unicoide que se llama, que es la que reconoce el texto de mejor forma con coma, ¿cierto? El delimitador por coma y basado en las primeras 200 filas, que esto es por defecto. Esto Excel, ¿cierto? Esta forma de alinearlo o del origen del archivo, del delimitador, siempre lo hace por defecto. Nosotros solamente debemos colocar cargar el archivo y se van a dar cuenta que automáticamente lo transformó ya en un archivo completo y absolutamente legible en una hoja aparte. Para los Word que son principalmente del año 2013 o 2010, les va a preguntar si lo quieren hacer en una hoja aparte. Por defecto lo arroja en una hoja aparte. En mi caso, si ustedes se dieron cuenta, lo hizo automáticamente en una hoja aparte y aquí sí aparecen todos los estudiantes, ¿cierto? Y automáticamente está el archivo trabajado en Word para que no genere ningún problema. Después tenemos que ir a la opción archivo, ¿cierto? En la pestaña de opciones, guardamos como, ¿cierto? Y aquí en vez de CSV en las opciones, ¿cierto? Le agregamos libro de Excel, guardamos, ¿cierto? Y veremos que nuestro archivo ya está creado y listo para ser trabajado. Así que espero que este tutorial sea de real utilidad para ustedes, sobre todo cuando tenemos que exportar la lista, ¿cierto? Y de la misma forma se hace exportar después en Excel las notas de los estudiantes. Así que reitero nuevamente que sea de mucha utilidad, que estén muy bien, cuídense, saludos. Por ende terminamos de cerrar nuestra sesión en nuestro curso, ¿cierto? Y con eso damos por finalizado. Hasta luego.